En este video continuamos con el tema de cinemática. Ya vimos que un móvil se puede mover con velocidad constante, llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Y lo vimos en el video anterior. Y decíamos que era uniforme porque su velocidad se mantenía constante. Recorría distancias iguales en tiempos iguales. Ahora bien, miren, vamos a ver otro movimiento que es rectilíneo uniformemente variado, con sus siglas MRUV. En este caso, vamos a tener variación en el valor de la velocidad. Cuando un cuerpo se mueve con movimiento variado en su velocidad, podremos hablar de velocidad instantánea. Vamos a regresarnos un poquito aquí. Dice velocidad instantánea. Cuando la velocidad de un cuerpo no se mantiene constante, o sea que cambia, decimos que tiene un movimiento variado y en diferentes puntos tendremos diferentes velocidades. La velocidad instantánea de un objeto es simplemente la velocidad que tiene en un punto y en un instante determinado. Quiero comentarles que el concepto de velocidad instantánea tiene un concepto más profundo, pero para nuestro curso baste decir que la velocidad instantánea es la que tiene en un punto y en un instante determinado. Bueno, vamos a ver. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado también se le conoce como movimiento uniformemente acelerado, en virtud de que existe una aceleración. Tenemos que ver qué significa aceleración. Aquí dice, aceleración es el cambio de velocidad que un móvil experimenta en la unidad de tiempo. Entonces, ¿cuándo va a haber aceleración? Cuando el móvil cambie de velocidad. Siempre que veamos que hay un cambio de velocidad, sabremos que el móvil está siendo afectado por una aceleración. De lo anterior podemos concluir que este movimiento MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en que la aceleración permanece constante, pues la velocidad varía proporcionalmente al tiempo. Tenemos que aclarar qué significa aceleración constante, ya que se presta a confusión el hecho de que se diga que la aceleración es cambio de velocidad y a la vez que es constante, porque cuando decimos que es constante como que tenemos la idea de que no cambia. Entonces, hay cambio de velocidad, pero constante. ¿Existe cambio de velocidad y a la vez es constante? Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar a continuación. Cuando se dice que la aceleración es constante, significa que la velocidad varía, pero sus variaciones son constantes. Para entender esto, analicemos la expresión matemática de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial entre tiempo. Fíjense, ya vamos a empezar a manejar algunos conceptos. Final, inicial. Eso quiere decir que cuando vamos a analizar un móvil, su comportamiento, y vamos a ver la aceleración, tenemos que hablar de un punto inicial y de un punto final. En muchos textos, la velocidad inicial le ponen B subíndice I de inicial. Yo he tomado esta simbología de O, de original, la velocidad original o la inicial, y BF, la velocidad final. T significa el tiempo. Entonces, aceleración es velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Y aquí nos dicen que la aceleración va a estar dado en metros por segundo al cuadrado. Ahorita vemos por qué. La velocidad final en metros por segundo, la velocidad inicial en metros por segundo y el tiempo en segundos. Aquí nos dice, la aceleración se expresa en metros por segundo. Esta expresión se puede escribir como metro por segundo por 1 por segundo. Eso sería metro por 1, metro y segundo por segundo, segundo cuadrado. Se observa que es la unidad de velocidad entre la unidad de tiempo.
¿Sí? Vamos a continuar viendo esto. De lo anterior, cuando se dice que una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado es constante, estoy inventando de 3 metros por segundo al cuadrado. Puede haber sido 1 metro por segundo al cuadrado, cualquier valor. Significa que la velocidad varía, pero sus variaciones son constantes. Es decir, si un cuerpo con esta aceleración inicia con velocidad de 0, o sea que está en reposo primero y luego lo aceleran, en un segundo su velocidad será de 3 metros por segundo. En el siguiente segundo su velocidad será de 6 metros por segundo. De 3 metros pasó a 6. En el siguiente será de 9. De 6 pasa a 9. Y en el siguiente de 9 a 12. En cada segundo va aumentando 3 metros por segundo. Y así sucesivamente. Por lo que la aceleración es constante. Es decir, la velocidad cambia con valores constantes. No cambia de un segundo, no aumenta 5 y en el otro 6 y en el otro 8. No, aumenta 3 en el primer segundo, en el segundo otros 3, en el otro otros 3, en el siguiente segundo otros 3. Por eso se dice que son 3 metros por segundo al cuadrado. Dice, si en un cuerpo la velocidad aumenta, la aceleración se considera positiva y el movimiento es acelerado. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa y el movimiento es desacelerado o decelerado, le dicen algunos. Ahora, si la velocidad no cambia, la aceleración vale 0 y el movimiento es de velocidad uniforme, tal como vimos en el video anterior. Bien, dice, obtención de las otras fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad media se puede calcular como un promedio de velocidades. Aquí está. Velocidad media, velocidad final más la inicial entre 2. Es un promedio. Pero también vimos que la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Si de aquí de esta ecuación despejamos el desplazamiento, me queda que es la velocidad media por el tiempo. Y sustituyendo la primera ecuación me dice desplazamiento, velocidad media. Pero la velocidad media dijimos que era la final más la inicial entre 2. Y esto por el tiempo. Ahí está otra ecuación. Me dice, el desplazamiento es la velocidad inicial más la final entre 2 por el tiempo. Si se dan cuenta, como esto es una suma, yo también podría haber dicho velocidad final más la inicial. La propiedad conmutativa de la suma, no pasa nada ahí. Bueno, entonces aquí hay una segunda ecuación. La primera fue la de la aceleración, acuérdense. Entonces ya tenemos otra, que me dice que el desplazamiento o la distancia, si es que hablamos de rapidez, es velocidad inicial más la final entre 2 por el tiempo que tarda en moverse. Ahora, de la ecuación 1, al despejar el tiempo, se tiene aquí. El tiempo pasa para acá multiplicando y la aceleración pasa dividiendo. Y entonces me queda que el tiempo es velocidad final menos la inicial entre la aceleración. Sustituyendo en la ecuación 2, aquí, me queda velocidad inicial más la final entre 2 por tiempo, pero ahora tiempo es velocidad final menos la inicial entre la aceleración. Los numeradores son una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque son binomios conjugados. Eso se los enseñaron a ustedes en matemáticas. Producto de binomios conjugados me da como resultado diferencia de cuadrados. Entonces me queda velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Y ahí tenemos otra ecuación que vamos a utilizar cuando exista aceleración. Dice, finalmente de la ecuación 1, despejamos y nos queda que la velocidad final es la inicial más la aceleración por tiempo. Y sustituyéndole a la ecuación 2, nos queda, aquí estaba, velocidad inicial más aceleración por tiempo más V0. A ver, ¿cómo quedó aquí? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? A ver, dice
la velocidad final es la inicial más aceleración por tiempo. Y lo sustituimos aquí. Velocidad inicial. Y la final es la inicial más aceleración por tiempo. Entonces estamos sustituyendo aquí. La inicial más aceleración por tiempo más velocidad inicial. Simplificando, me queda aquí 2 veces V0 por T, porque este T multiplica todo, más A por T al cuadrado. ¿Sí está claro? Este A por T es A por T al cuadrado y todo dividiendo entre 2. Eliminando paréntesis me queda que el desplazamiento o distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Vean, aquí hemos sacado las 4 fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Me interesa que sepan de dónde sale, pero más me interesa que sepan cómo se aplican. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, estas 4 fórmulas que gobiernan al movimiento rectilíneo uniformemente variado, en este curso vamos a manejarlas de esta manera. Dice, la distancia recorrida se presenta por la letra D, el desplazamiento por la letra S, y cuando se trata de distancias verticales se usa H o A de altura. En este curso trabajaremos con un sistema de coordenadas cartesianas, por lo que las distancias o desplazamientos horizontales los denotaremos por la letra X, o sea, la abscisa, y las distancias verticales con la letra Y, o sea, la ordenada. De tal manera que esta ecuación 1, yo la voy a despejar y así las vamos a estar manejando de esta manera. Es velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Por qué le pongo más o menos? Porque dijimos que la aceleración puede provocar que la velocidad aumente. En ese caso, la aceleración es positiva. Pero la aceleración es un cambio de velocidad y también puede cambiar para abajo. La velocidad puede disminuir. Por ejemplo, cuando van en un automóvil, le aplican los frenos, la velocidad empieza a disminuir, hay cambio de velocidad, hay aceleración, pero esta será negativa. Entonces, cuidado, ahí donde hay aceleración puede ser positiva o negativa. La siguiente, S. En lugar de S vamos a poner X, velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado más menos 2A, que es la aceleración, por la distancia o desplazamiento en X. Vean, por favor, que aquí existe A, por eso es más o menos. Y luego, la distancia en X o desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la A de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Estas van a ser nuestras fórmulas. ¿Por qué? Porque lo vamos, así como los vectores los manejábamos siempre en un sistema de coordenadas cartesianas XY, aquí vamos a empezar a acostumbrarnos a manejarlas en XY. Y para eso vamos a ver la solución de problemas que están propuestos en sus apuntes para ser resueltos en clase. Vamos a empezar con el primero. Bien, les decía, vamos a empezar a resolver los problemas propuestos para resolver en clase para que veamos la aplicación de estas fórmulas. Pero antes, vamos a hacer un resumen porque es parte del procedimiento que vamos a seguir. Primero, veamos aquí. Hemos visto 2 tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme o de velocidad constante, que la velocidad, su valor no cambia. Y ahí, cuando el movimiento es rectilíneo uniforme de velocidad constante, nada más hay una fórmula. Velocidad o rapidez igual
a desplazamiento entre tiempo o a distancia entre tiempo. Acuérdense que únicamente desplazamiento y distancia son numéricamente iguales cuando son en un mismo sentido de un punto a otro en la dirección de las X. Eso lo vimos en los primeros videos. Bueno, pero en fin. Esto es nada más cuando el movimiento es rectilíneo uniforme de velocidad constante. Esta fórmula es la única que puedo aplicar cuando el movimiento es así. Y ninguna de estas me sirve cuando el movimiento es de velocidad constante. Y al revés, cuando el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, o sea que existe aceleración, están las 4 fórmulas que hemos dicho. Velocidad final, la inicial, siempre estaremos hablando de un punto a otro, un inicial y un final, más menos aceleración por tiempo. Recuerden que el signo más y menos de la aceleración es por si esta es positiva o negativa. Si aumenta la velocidad es positiva, si la disminuye es negativa. Tiempo. Distancia o desplazamiento, velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia o desplazamiento. Distancia o desplazamiento, velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí, cuando el movimiento es uniformemente variado, o sea que existe aceleración, estas son las 4 fórmulas que debo de aplicar. Y esta no me sirve cuando yo tengo aceleración. Entonces, por eso están separadas. Si se pudieran utilizar indistintamente, pues no habría necesidad de separarlas en MRU y MRV. Si las estamos separando es porque primero tenemos que ver qué tipo de movimiento es para ver si aplico estas 4 o para ver si nada más aplico esta. Ese es el primer punto que debemos de ver. ¿Qué tipo de movimiento es el que me están planteando en un problema? Dicho esto, que es el primer punto que debemos de ver, qué tipo de movimiento es el que se nos presenta, vamos ahora sí a analizar los primeros problemas. El primer problema para resolver en clase dice, un auto parte del reposo, o sea que está parado, está detenido, y acelera durante 10 segundos a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Observen, aquí ya tenemos que empezar a ver las unidades. 3 metros por segundo al cuadrado. Ya luego cuando es segundo al cuadrado debemos saber que es una aceleración. Alcanzando una velocidad que mantiene constante durante 35 segundos para posteriormente desacelerar uniformemente hasta detenerse en un punto que está a 80 metros adelante del lugar donde se aplicaron los frenos. Me dice calcular, inciso A, la distancia total recorrida por el auto y el tiempo que se mantiene en movimiento. Y estos son los valores que debemos de encontrar según nuestro apunte. Pero a ver, un auto parte del reposo y acelera. Pues ahí va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque hay aceleración. Y entonces estas 4 fórmulas son las que debo de utilizar. Muy bien. Durante 10 segundos a razón de 3 metros por segundo, ¿ok? Alcanzando una velocidad que mantiene constante. Híjole. Alcanza una velocidad, pero luego la mantiene constante durante 35 segundos. ¿Qué pasa? Que cuando la mantiene constante, el movimiento es rectilíneo uniforme y debo de utilizar esta fórmula nada más. Como que nos lo está complicando esto. Dice, para posteriormente desacelerar uniformemente hasta detenerse, o sea, va a bajar su velocidad con aceleración negativa. Entonces va a ser esta, pero en lugar de signos más deberán de ser signos menos donde hay aceleración. Entonces, si nos están poniendo un problema ahorita, vamos a ver que lo que está sucediendo es que nos lo están planteando de una manera que muchas veces nos dicen, pon los datos del problema, pero miren, por ejemplo, aquí dice 10 segundos y luego 35 segundos, 80 metros. Esto está un poquito más complicado. Si yo pongo tiempo 10 segundos, tiempo 35 segundos, pues luego ya no voy a saber
ni cuál tiempo corresponde a qué cosa. Cuando esto sucede, lo que sugiero que hagamos es un pequeño esquema que me indique qué está pasando. A ver, aquí está. Esta es la trayectoria. Fíjense bien, un auto parte del reposo. Digo, bueno, mira, su velocidad inicial era 0. Y acelera durante 10 segundos. Bueno, digo, de aquí a acá yo voy a considerar que son 10 segundos. A razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en este tramo su aceleración es de 3 metros por segundo. Es constante. En todo este tramo la aceleración vale 3 metros por segundo. Dice, alcanzando una velocidad. ¿Alcanza una velocidad de cuánto aquí? Pues no sé. No me dice, alcanza una velocidad que después mantiene constante, aquí dice, durante 35 segundos. Bueno, entonces mira, de aquí a acá mantiene constante esta velocidad que no la sé durante 35 segundos. Para posteriormente desacelerar. ¿Qué pasa aquí? Pues ya llegó a una velocidad que no conozco, pero después desacelera hasta detenerse, hasta llegar aquí a velocidad 0, porque dice se detiene, pero después de haber recorrido 80 metros. Aquí fue donde aplicaron los frenos y se detiene 80 metros adelante. Calcular la distancia total. Bueno, pero fíjate, aquí ya estoy viendo. De aquí a aquí fue acelerado, pues puedo agarrar este tramo y analizarlo y calcular una X1. Después, este otro tramo 2, el movimiento fue de velocidad constante. Puedo calcular esta distancia 2, porque tengo que aplicar otras fórmulas. Y después, este X3 ya lo conozco. Bueno, pues si me piden la distancia, yo conoceré X1, X2, y ya conozco X3. Pero dice también el tiempo. Bueno, pues de aquí fue 10 segundos, de acá 35, pero aquí no me dicen cuántos segundos hubo. Entonces, a ver, cuando no nos den un problema en el que vaya de un punto a otro punto nada más, sino que vaya cambiando de un punto a otro y luego cambie a otro punto y luego cambie a otro punto, lo que sugiero que hagamos es esto, un pequeño esquema donde vayamos poniendo los datos para cada tramo, porque este tramo lo tengo que resolver con movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque hay aceleración. Este tramo lo tengo que resolver con la fórmula de velocidad constante, que es una sola. Y este otro tramo es acelerado, pero negativo. Entonces los tengo que poner también con otra fórmula. Y cuando yo analizo de aquí a aquí, todos los datos deben de coincidir en este tramo, todos. Por ejemplo, el tiempo es de 10 segundos, no es de 35, porque el de 35 corresponde a otro tramo. Por eso, cuando esto sucede, no se vale poner nada más datos. Tiempo 1, 10 segundos. Tiempo 2, 35 segundos. Hay que ver de dónde a dónde. Y para eso hacemos este pequeño esquema. Entonces, vuelvo a repetir. Ya después aquí ya sin leer, digo, esto parte del reposo, tiene una aceleración de 3 metros por segundo y se aplica durante 10 segundos. Llega a una velocidad que no me dicen cuánto y la mantiene constante por 35 segundos. Después aplica los frenos y después de recorrer 80 metros se detiene. Entonces, vamos a tener que hacerlo. Nos piden calcular distancias y tiempos. Entonces yo tengo que calcular la distancia del tramo 1, la distancia del tramo 2. La distancia del tramo 3 ya lo conozco. Me piden el tiempo total. El tiempo 1 me lo dan, el tiempo 2 también, el tiempo 3 no me lo dan. Entonces ahí en ese esquemita estoy viendo qué necesito de cada tramo. Y entonces me voy al tramo 1 y digo, hay aceleración. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo tanto tengo que aplicar cualquiera de estas 4 fórmulas, nada más. No puedo aplicar esta. Tiene que ser cualquiera de estas. Y ahora me pregunto, ¿qué quiero encontrar?
la distancia 1. Bueno, vayamos a ver si lo alcanzamos a ver así. Distancia, quiero distancia. Bueno, a ver. Esta primera fórmula la voy analizando. Pues esta ni tiene distancia. La ignoro ahorita. Esta. Si yo quiero calcular mediante esta fórmula, debo de tener la velocidad final. ¿La tengo? No, no me dan la velocidad aquí. Esta fórmula no me sirve ahorita. Aquí hay otra, distancia, pero necesito velocidad final. Tampoco me sirve. Acá hay otra, distancia. Vamos a ver si me sirve esa. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, vale 0. ¿Tengo el tiempo entre este tramo de distancia? Sí, 10 segundos. ¿Tengo la aceleración? Sí, 3 metros por segundo. Bueno, esta fórmula me sirve para calcular esa distancia. Entonces, si se dan cuenta, ponemos nuestros datos y después vemos qué fórmula es la que me sirve en base a los datos que tengo para poderlo resolver. Y entonces aquí puse ya X1, que es este, de aquí a acá, es velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial vale 0. Por el tiempo, todo este término se hace 0, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Un medio es 0.5. Por la aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, 10 segundos, el tiempo correspondiente a este tramo. 10 segundos elevados al cuadrado. Hago la operación, aquí me da 100, por 3, 300, por 0.5, 150. Y sus unidades son metros. ¿Por qué metros? Porque estos segundos al cuadrado, cuando se eleve al cuadrado me va a dar 100 segundos cuadrados, se va a cancelar con estos segundos cuadrados y me va a quedar metros. Y entonces ya tenemos aquí un valor. ¿Cuánto nos dio? 150. Aquí ponemos 150 metros. Ya tenemos ese valor. Ahora vámonos a el tramo 2. El tramo 2 dicen que es de velocidad constante. Entonces nada más tengo que aplicar esto. Y quiero la distancia, necesito la velocidad y necesito el tiempo. Me dan el tiempo, pero no la velocidad. ¿Qué pasa? Híjole, pues bueno, ¿sabes qué? Entonces yo tengo que analizar y decir, de aquí va a ir aumentando velocidad 3 metros por segundo. Acuérdense, 3 metros por segundo al cuadrado quiere decir que aumenta su velocidad 3 metros por segundo en cada segundo. Por eso son segundos cuadrados. Entonces, en el primer segundo, aumentó a 3 metros por segundo. En el siguiente, 6 metros por segundo. En el siguiente, 9 metros por segundo, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces voy a ver a qué velocidad llegó a este punto. En este primer tramo, esta es la velocidad inicial. Esta es la velocidad final del primer tramo. Entonces, quiero calcular esa velocidad final para saber qué velocidad alcanzó y después mantuvo constante. Quiero velocidad final. Pues me voy a mis fórmulas. Velocidad final. Esta me puede servir. ¿La inicial la tengo? Sí, es 0. ¿La aceleración la tengo? Sí, es 3 metros por segundo. Y el tiempo, 10 segundos. La primera me sirve. Entonces yo digo, velocidad final igual a velocidad inicial, que vale 0. Aquí lo estamos viendo. Parte del reposo más aceleración por tiempo. La velocidad final entonces es aceleración 3 metros por segundo, el tiempo 10 segundos. Llegó a una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces fíjense, aquí llegó a 30 metros por segundo. Y mantuvo esa velocidad constante, ya no la cambió. 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, durante 35 segundos. Bueno, ahora sí, como este punto ya es de velocidad constante, me vengo acá y digo, ya conozco que llegó a una velocidad de 30 metros por segundo durante 35 segundos, ya puedo calcular la distancia. Entonces me vengo aquí y digo tramo 2. El tramo 2 es de un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto su fórmula única es velocidad igual a distancia entre tiempo. De aquí despejo la distancia, este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando a la velocidad.
Y entonces me queda que x2 es velocidad que alcanzó 30 metros por segundo por 35 segundos. Eso me da 1050 metros. ¿Por qué metros? Porque estos segundos se cancelan con estos segundos y me quedan metros. Y entonces llegamos aquí y ponemos que x2 es 1050. Aquí ponemos x2, 1050 metros. Entonces fíjense, ya tengo x1, x2, x3. Ay, pues de una vez lo vamos a ver si está bien. 150 más 1050 más 80 me da 1280 metros. Bueno, entonces ahí ya estamos bien. ¿Qué más me pedían? El tiempo. Ah, bueno, pues el tiempo es este. Tiempo 1, 10. Tiempo 2, 35. Tiempo 3 es el que me falta. Pero a ver, aquí vienen los puntos importantes. Vean, por favor, si esta velocidad aquí del punto inicial al final fue 30, pero se mantuvo constante, quiere decir que en todo este tramo la velocidad fue de 30. De tal manera que a este punto llegó con velocidad de 30 metros por segundo también. 30 metros por segundo. Y de 30 metros por segundo aplicó los frenos y se detuvo acá. Entonces, fíjense, en este tramo 3 hay cambio de velocidad porque de 30 metros por segundo llega a una velocidad de 0. Pero en vez de aumentar la velocidad, la está disminuyendo. 30, 29, 28 y así la va disminuyendo hasta llegar a 0. Es un movimiento acelerado, nada más que la aceleración va a ser negativa. Y vean, en este tramo 3, entonces esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Y entonces ahora voy a calcular el tiempo en este tramo 3. Es un movimiento de aceleración. Quiero el tiempo. Ahora, ¿conozco la aceleración? Alguien diría, sí, 3 metros por segundo. No, esta 3 metros por segundo es de este tramo. En este tramo, quién sabe cuánto sea la aceleración. ¿Qué vamos a hacer entonces? Híjole, pues no sé, pero yo quiero el tiempo. Bueno, pues ¿qué tengo? Velocidad inicial, velocidad final y distancia. Pues voy a mis fórmulas y quiero tiempo. Esta. Tengo velocidad final, inicial, aceleración no la tengo, no me sirve. Esta. Tengo distancia, sí, 80 metros. Velocidad final, sí, va a ser 0. La inicial era 30. 2 es una constante. De aquí puedo despejar el tiempo. Y también de esta. ¿Por qué? Porque tengo distancia, velocidad inicial. Quiero el tiempo, nada más que aquí tendría un tiempo cuadrático. Me saldría una ecuación cuadrática. Entonces me conviene más esta formulita. Y entonces yo vengo y agarro esto. En el tramo 3 es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya analicé la fórmula que me conviene. Es esta. Este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando. Me queda 2x igual a velocidad final más la inicial por tiempo. Este paréntesis me dice que todo esto es un término. Está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí ya está el tiempo. 2 veces la distancia. Ah, pero la distancia la conocemos, es de 80 metros. 2 por 80, velocidad final se va a detener en 0 más 30. Hago estas operaciones y me queda aquí 5.3 segundos. Aquí otra vez las unidades. A ver, por favor. Son metros que divide a metros por segundo. Cuando tenemos un quebrado donde uno de los del numerador o el denominador es a su vez quebrado, tenemos que convertirlos a quebrados el otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, aquí tengo metros entre metros por segundo. Este lo voy a convertir a quebrado. Ahí está. Y aplico producto de extremos, este por este.
entre producto de medios. Bueno, metros por segundo me da aquí metros por segundo. Dividido entre el producto de los medios, 1 por metro, metro. Me da metro y entonces aquí sí metro con metro se cancela y me quedan segundos. ¿Cuántos segundos fueron? 10 más 35, más ¿cuánto nos dio este? 5.3. Lo ponemos aquí. ¿Dónde está? Tiempo es 5.3 segundos. Entonces me queda 10 y 35, 45. Y 5, 50.3. 50.3 segundos. Bien, vamos a continuar con otros problemas.